Hola a todos, soy Surama y este es el espacio de entrevistas del grupo Antropología de la Vida Animal. Hoy abordaremos una problemática sumamente grave que no es una, sino la conjunción de muchas violencias históricas que afectan a los cuerpos territorio. Estas violencias se están dando en distintos lugares del mundo, habitados por pueblos indígenas, por personas que son reprimidas, encarceladas, incluso asesinadas por defender un modo de vida en la tierra que choca frontalmente con los intereses extractivistas. Para hablar de estas cuestiones, desde la experiencia vivida, contamos con Lianca Millán. Ella es integrante del LOF Mapuche Pillanmahuiza, que es una comunidad que está ubicada en lo que actualmente conocemos como la Patagonia Argentina. Y bueno, en un contexto de grandes incendios en la región, con miles de hectáreas de bosque quemadas, el gobierno provincial y nacional de Argentina ordenó un violento operativo en el que fueron allanadas varias comunidades mapuche tehuelche en distintas localidades, además de una radio comunitaria y bueno, algunas casas particulares. En Pillanmahuiza fue una de esas comunidades allanadas. Esta incursión generó destrozos materiales y psíquicos, aterrorizó a ancianidades y niñeces que no entendían lo que estaba sucediendo y derivó en la injusta detención de nuestra amiga, hermana y compañera Victoria Núñez Fernández. Ella también es parte del LOF Pillanmahuiza y ha sido acusada de estar implicada en el incendio de una estancia, a pesar de que ha demostrado que no estaba en el lugar de los hechos que se le imputan. Vic ha pasado dos meses en prisión domiciliaria. El pasado 7 de abril le concedieron la libertad, pero Vic sigue siendo investigada y sin poder salir de la ciudad de Esquel. Por otro lado, previo a estos allanamientos, Relmu, que es una de las perritas que habitaba el Lof Pillanmahuiza, fue asesinada. Las violencias que recaen sobre los animales no humanos no solo son comunes, sino que gozan de una mayor impunidad e invisibilidad. Y precisamente por eso, y porque temen que otros animales que viven en el LOF sean dañados o en otras acciones represivas, los integrantes de la comunidad han decidido denunciarlo. Lianca, bienvenida y mil gracias por estar aquí compartiendo con nosotros lo sucedido. Lo primero, ¿puedes contarnos qué sucedió ese 11 de febrero? Marimari kombuche, marimari pulamgen, marimari puanay, marimari pupuyu, puñen, italianca millán, pinguen, mapuche kuna tainté. Bueno, saludo a todos, mi nombre es Lianca Millán, soy mapuche cuna, integrante de la LOF Pilián Mahuiza, mapuche tehuelche, en la cordillera de Chubut, país de Argentina, lo que para nosotros es Puelmapu. Bueno, en principio agradecer muchísimo este espacio, agradecerte a vos por darnos el lugar de mencionar, de contar la otra parte de la historia. Bueno, como bien decías, nosotros somos una comunidad mapuche tehuelche, una comunidad recuperada. Cuando hablamos de recuperación, quiere decir que volvemos a habitar espacios donde nuestros ancestros o nuestra gente habitaba. Cosa recordar que somos un pueblo milenario que está hace más de 14.000 años en territorio de Gualmapu, que sería territorio argentino y chileno en la actualidad. Venimos haciendo un proceso de recuperación y reivindicación de nuestra forma de habitar hace muchos años. Luego del conquistador, la masacre fue muy grande, pero la, la resistencia también. Entonces seguimos acá, seguimos en pie, convencidos con nuestra gran convicción de preservar la tierra, de preservar nuestra cosmovisión, nuestra lengua. Entonces, como un poco contar quiénes somos el pueblo mapuche, ¿no? Y hoy en día somos alrededor de 4 millones de mapuches aproximadamente. Em, bueno, como también mencionabas, el 11 de febrero del 2025 se lograron llevar a cabo junto al aparato em, ilegal de la provincia de Chubut, con el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, con la aprobación del juez Criado, eh, Alberto Criado, em, y también el incentivo del gobierno actual en el que estamos, de Javier Milei, con la ministra de Seguridad Patricia Burlich. eh, bueno, llevaron a cabo un,
una orden de allanamiento en 14 hogares junto con una radio comunitaria, y todas casas de comunidades mapuche, con la excusa de estar buscando, al culpable o los culpables de, los incendios en la Patagonia, un incendio, unas, en realidad hicieron un atentado incendiario también y, bueno, otros cargos. En esos 14 allanamientos, el cual más de 40 personas fueron afectadas, llevándoles sus pertenencias, golpeándolos, gritándoles, teniendo horas y horas sin comer y sin agua, algunos sin poder ir al baño. Entre ellos habían ancianes, niñes, animales, los cuales también fueron fotografiados arbitrariamente. En todo, durante entre 4 a 7 horas, 7, 8 horas más o menos. En muchos hogares no querían dar la orden. La verdad fue toda una situación de mucha violencia, de mucho atropello, de mucha vulneración de nuestros derechos. Se llevaron también ADN nuestro, sacaron fotos a nuestros tatuajes, a nuestros rostros, a nuestros perfiles. También logran, llevarse a nuestra también, Victoria Núñez Fernández, quien viene acompañando la lucha del pueblo mapuche hace 5 años en Pilán-Mahuisa, en territorio de Puelmapu. Ella es una persona muy solidaria, muy hermosa, ha podido contener y acompañar varios procesos. Em, bueno, logran con esta orden llevarla presa, en el cual va a varias instancias, como bien decías, hace unos días, el 7 de abril, le dan la libertad condicional sin poder llegar a nuestro LOF porque está bajo investigación, el cual nosotros todavía no tenemos absolutamente nada de información y en proceso de detenerla porque, bueno, estamos también tratando de buscar varias alianzas de distintas personas, más que nada en lo jurídico. Em, y bueno, se la llevan a Victoria como en prisión preventiva, porque en ese momento no tenían nada al cual atajarse. Hasta el día de hoy no tienen ninguna prueba de que ella estuvo en ese atentado. A ella la nombran de con 3 cargos, su causa es con 3 cargos, una es asociación ilícita, otra es disturbios en la vía pública y, el culpable, coautoría de el atentado incendiario. Es terrible, Bianca. Y todo esto sucede, como se dijo, en un contexto en el que la Patagonia estaba literalmente ardiendo. Han sido miles de hectáreas de bosque quemadas y esto es algo que desgraciadamente se produce cada año en verano, facilitado por las altas temperaturas, pero también por la inmensa plantación de monocultivos de pino que, además de secar los suelos, son altamente inflamables. Las poblaciones más vulnerables en estos casos son quienes habitáis estos espacios, que sois pobladores indígenas y no indígenas y, por supuesto, muchos animales no humanos y otras especies. Además, se estaba luchando contra esa devastación con la movilización social, con voluntariado, con brigadistas que trataban de apagar el fuego sin contar con los recursos que se necesitan en estos casos. Y es llamativo que precisamente estas personas también hayan sido reprimidas. En el Bolsón, por ejemplo, hubo detenciones y cuando los vecinos se movilizaron para protestar, fueron agredidos por civiles a caballo que arremetieron contra ellos frente a una comisaría y la policía no hizo nada. Bueno, en lo que específicamente se refiere al pueblo mapuche, se ha repetido el relato ya viejo e insostenible del falso mapuche, del mapuche terrorista, usurpador. Y bueno, para ayudar a entender a quienes no saben de vuestra lucha y de vuestros motivos, hay dos preguntas centrales. Una que es más amplia, que sería qué implicaciones tiene para vosotros como mapuche, como desde vuestro modo de percibir y relacionaros con la tierra, todo este desastre, toda esta destrucción.
Y luego una pregunta más específica para quienes no conocen a Vic es ¿quién es Vic y por qué crees o creéis que ella ha sido el objetivo de esta causa que han armado? Así como vos decís, su drama es completamente terrible, es todo una situación de mucho riesgo, de mucho caos, de mucha confusión también por el hecho de que de repente uno cree que el Estado es quien garantiza tu bienestar, ¿no? Como es de alguna forma en cómo el sistema se orienta y supuestamente es lo que tendría que hacer y manejarse de una determinada manera, el cual todos sus habitantes puedan vivir de una forma armoniosa, ¿no? En un mundo ideal sería una armonía con la naturaleza, pero bueno, en este mundo es solo una armonía con las empresas y el funcionamiento económico, ¿no? Que rige todo el planeta. Entonces, claramente lo que vemos es que este gobierno no tiene interés de preservar ni cuidar toda todo este territorio que habitamos, entonces corremos el riesgo de no ser eh, de alguna forma como protegidas por esto, ¿no? Entonces como estamos en una doble situación porque nos tenemos que cuidar de supuestamente las personas que te cuidan. Entonces es más riesgoso, es más difícil, es inimaginable, ¿no? Porque ¿quién podría imaginarse que proteger un río, que proteger ancianes, que acompañar niñeces, que acompañar personas que sanan a otras personas, em, es un terrorismo? O sea, esa es como una de las grandes preguntas que me hago, ¿no? ¿Quiénes realmente generan el terror en el ambiente, no? Esto, volviendo a reiterar, que hace 14.000 años se viene viviendo en estos territorios y nunca hubo como tan destroce a lo humano, a lo no humano, a lo territorial. Entonces, ¿en qué momento, no empieza a suceder? ¿Desde qué lugar? ¿Cuáles son esas verdaderas preguntas que hay que hacernos en vez de saber quiénes somos los pueblos originarios, sino bien por qué es que les molestan tanto, ¿no? ¿Por qué nos molestan? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos matan, nos torturan, nos amenazan? Esa es como una de las preguntas que me hago siempre, ¿no? Y por el otro lado, bueno, esto que para nosotros como aliades de los territorios, como hermanades a los territorios que nos trascienden, ¿no? El cuerpo y espíritu y todo lo que nos conlleva para vivir. El hecho de que destruyan parte de nuestro hogar, parte de lo que somos, porque también entender que nos definimos como un solo cuerpo, cuerpo territorio, un territorio como cuerpo también. em, como, claro, como alrededor, al generar todas estas violencias y destrozos, nos va destruyendo a nosotros mismos también. Entonces, para nosotros no hay diferencia, no hay discriminación de alguna manera con todas las especies que nos rodean, ¿no? Como todos los seres en realidad todos los seres que sienten, seres que se pueden ver, seres que no. Entonces todo es toda una vulneración a nuestros derechos, a nuestras casas, a nuestros cuerpos, a nuestra forma de habitar. No solo mapuche, sino, como también decías, un montón de gente que resuena con la tierra y que quiere habitar en conjunto con la tierra, que desea, que anhela, que practica. Entonces no solo van por los cuerpos indígenas, sino también por el cuerpo de cada uno y que quiera y resuena en esta vida y realmente quiera como proteger y cumplir todos sus objetivos, ¿no? Y de repente todos estos intereses extractivistas que son mucho más grandes que todos nosotros quienes estamos oyendo este tipo de contenido, averiguando qué es lo que pasa en otros lados, como queriendo saber qué está pasando en el mundo, por qué está pasando lo que está pasando. No tenemos voz ni voto, digamos, no hay manera de alguna forma de interferir hasta que haya unión en todas partes.
Entonces, claramente para nosotros es devastador todo lo que está pasando, porque una vez que también se destruye algo, ya no vuelve a ser lo mismo y no se vuelve a recuperar. El otro día conocí un coigüe, que es un árbol acá nativo de 500 años, y pensaba, todo este plan siniestro que están haciendo, están matando muchísimas vidas que son irrecuperables. No es que te maten a tu mamá o a tus hermanos o a tu familia y te digan: "No, bueno, te vamos a llevar a otra familia", y vas no, es algo imposible, o sea, lo que ya se quemó ya no se recupera, esa es la fuerza del fuego, ¿no? De la transmutación, no hay recuperación de lo que se quema. Em, entonces, hay mundos que ya no vamos a volver a recuperar, por eso es importante resguardar los que quedan. Por más que plantemos árboles nuevos, no van a tener la esencia de millones de años que habitaron ahí. Es utópico, o sea, no va a suceder, es imposible. Bueno, y respecto a lo de Vic, ¿por qué habrá sido ella? En realidad yo no sé exactamente, no podría responder esa pregunta, así con tal definición. Sí creo que hay una cuestión en términos de estrategias para aquellos que tienen miedo de que haya más personas como Vic. Al no ser mapuche y haber venido hace relativamente poco al territorio, quizás también es una forma de mostrar que, bueno, eso, ¿no? Vi que es un ejemplo de lucha, de despertar, de amor, de trascendencia, porque viene de otro contexto, de otro entorno, y aún así, más allá de toda su experiencia, que pudo haber sido totalmente diversa a un montón de otras, llegó a este territorio y el territorio la aceptó, la abrazó y eh, la aceptó para que se quede y ella está acá. También entender que más allá de nuestro color, nuestra sangre y lo que sea, lo que nos rige es el espíritu, es la esencia, la intención que uno tiene y que uno deja en cualquier parte hacia a donde va. Entonces creo que un poco es eso, ¿no? Que ella ha, ha desde su corazón abierto toda su solidaridad y por eso es que la siguen también, para que no se despierten más para que no hayan más Vic en el mundo y eso es lo que quieren. Entonces para mí es un punto estratégico desde ahí, desde la manipulación a través del miedo. Entonces corren muchas líneas, sabemos que igual Vic fue la primera, pero no va a ser la última, lamentablemente. Esto comienza como una cacería de brujas, porque también nos damos cuenta de este ensañamiento que tienen a las mujeres disidentes, digo, perdón, a las disidencias, a todo lo que sea diverso, distinto y no obediente, va a ser perseguido, ¿no? Es una manera de adoctrinarnos como sociedad, como personas. Así que creo que eso es un punto para ellos que tienen que destrozar de alguna forma. Mencionabas esas pérdidas irrecuperables, humanas y más que humanas, y eso nos lleva a Reimo, una de las perritas que vivía en el loft y que apareció muerta poco antes del allanamiento. Y en su cuerpo había signos de violencia que coinciden con otros hechos posteriores. Mi recuerdo de Relmu, con quien pude compartir momentos de juegos y acompañamiento mientras estuve con ustedes en Pillanmahuiza, es inseparable del recuerdo que tengo también de su hermana Maún y de su mamá Gurru. Las tres estaban siempre juntas, jugando, explorando el territorio, acompañando a las humanas de un lado a otro del loft, y no puedo evitar pensar en que esa familia se ha roto. Sé por mi propia experiencia con animales convivientes que cuando alguno o alguna fallece, quienes quedan lo sienten y lo expresan a su modo, quizá no de maneras que lleguemos a percibir a veces o a entender, porque también tenemos mucho que aprender de cómo otros animales expresan y viven tanto el duelo como el miedo a todas estas violencias. ¿Puedes contarnos lo que pasó con ella? Y bueno, además comentabas que en el allanamiento fotografiaron a todos los animales. Bueno, claro, sí, fue terrible la pérdida de una de nuestras miembros.
Bueno, fue todo muy pronto, ¿no? Entre que la mataron a ella, vivir ese duelo, eh, leer a los otros animales, después que se venga el allanamiento, se la lleven a Vic, fueron como una tras otra, en donde quizás como apuntan esto a destruirnos de lo más íntegro e interno, que es la emocionalidad, nuestra estabilidad emocional. Bueno, perdón, Relmu fue segunda generación de perritos Empyrean de esta última camada, porque han pasado muchísimos animales por aquí, de en diversas formas, y siempre con el mismo objetivo de contención y abrazarlas y amarles y darles el lugar que se sientan bien y que no se sientan usadas ni nada por el estilo, así que siempre es de ese lugar, ¿no? Ellas son, hijas de 2 perrites que estaban con nosotros, una está con nosotras, que es Gurru, y el papá es Toki. Toki murió en un accidente, también lo atropellaron y el tipo que estaba en el auto salió corriendo, Toki se fue solo a morir, fue terrible esa situación, yo no estaba, estaban mis hermanas. Bueno, eso de mucha violencia hacia otros cuerpos, ¿no? Em, y, mm, y bueno, ellos tuvieron a la Relmu y a Maún, que unos seres del amor. En principio, como habían tantos perros, dijimos, bueno, vamos a tener que dárselos a alguien que los pueda cuidar. Y ahí fue que Vic dijo, no, yo no quiero que se vayan, me voy a hacer cargo de ellas dos y se van a quedar. Y todas queríamos que se queden en algún punto porque eran hermosísimas, cachorras, re tiernas, eran unos ositos pandas. Y dijimos, claro, sí, obvio que se quede y bueno, ya está, ya vemos. O sea, no es que es una carga para nosotros, sino más bien, bueno, buscar la manera, es una más de nosotros buscar la forma en cómo nos acoplamos y cómo les acompañamos y nos acompañamos, sin que sientan ninguna presión el resto. Entonces ahí es organizarse todos los días para hacer comida, para 8 perras, porque en total son aproximadamente 30 animales en Piñalmahuiza, la cual la mayoría es como que están refugiadas de alguna manera porque no es que se utilizan para algo, algún tipo de explotación o lo que sea, que es muy común que suceda eso en el campo, en muchos aspectos, conociendo el contexto y la circunstancia de cada familia, de cada persona que viene al campo, se entiende el por qué llegan a ese punto. Entonces es como un círculo de muchas violencias y explotación, no solo para los animales, sino también para las personas, entonces es todo un ciclo. Y en nuestro caso, al tener otras herramientas y haber vivido otras experiencias, comprendemos otros vínculos, ¿no? Otras formas de llevar a cabo estas relaciones. Fue todo un proceso también, varias discusiones también con otras miembros del LOF que quizás no empatizan tanto como todas nosotras, pero bueno, lograron entenderlo y para nosotros eso también fue un logro muy importante, ¿no? Para que entiendan que acá no vamos a querer animales para la explotación de algo, sino más bien que si están, que sean los más libres y compañeros y amigos posibles entre todos. Em, entonces, bueno, la llegada de ella fue así, por Gurú y Toki, y así finalmente se quedaron, y quien tenía una gran relación con Relmu era Vic, y fue muy fuerte esto que pasó porque también fue una advertencia y fue un cuidado de Relmu hacia todos nosotros y quizás hasta a Vic. Entonces, que ella haya puesto el cuerpo por Vic es sumamente terrible y angustiante, así como muy triste, ¿no? Si bien agradecemos que la tenemos a nuestra amiga íntegra, pero bueno, hemos perdido algo que eso que ya no se va a volver a recuperar. Y que fue no por un accidente o parte del ciclo de la vida, sino por la violencia y terror que quieren instalar estos métodos de dominación hacia la humanidad, hacia a la sociedad, hacia todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y como mencionaba al principio, ¿no? Como estas estrategias de vulneración hacia nuestras emociones, nuestras formas de contenernos, porque bueno, ellas son gran contenedoras nuestras,
gracias a ellas no sabemos si es que hay gente cerca, si hay gente acercándose, mismo entre ellas tienen una comunicación constante. La gente que viene a visitarnos dice: "¿Por qué lloran así?". Y es que se están hablando de una, acá hablan unas y le responde la otra del otro lado con aullidos, con ladridos. Entonces, se genera todo un micromundo, o un macromundo de otras especies relacionándose y acompañándonos a nosotros. Mismo, nos contaba una mujer medicina que por más que nosotros a veces veamos que los perritos están durmiendo o están en la suya, ellos en otras dimensiones están peleando también, están batallando esta guerra de oscuridad, no sé si de oscuridad, pero de baja energía, se podría decir, de densidad, de algo que un poco llama a lo muerto, ¿no? Sí, a como esa energía densa que se concentra y se enoja, porque también es una fuerza, no es que estamos diciendo que es bien y que es mal, sino que también entender que el mundo se conforma de esas energías y que no es tan mal, pero no hay que molestarlas tampoco, porque se alimentan y tienen su forma de vida. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo creo que también estas personas que quieren tanto, hacen tanto daño, se alimentan de eso y fortalecen eso, y desde esa fortaleza que hacen pueden controlar otras cuestiones. Entonces es muy delicado también el mundo, es muy frágil todo y, y uno tiene que estar súper atento y atenta a cómo funciona esto. Entonces, bueno, esta estrategia de acecharnos de alguna manera, ¿no? Como el que fotografíen a otros seres, miembros de la comunidad, no tiene sentido. O sea, a nuestros amigos animales, o sea, no tiene sentido que fotografíen a un gato, que fotografíen a un perro, ¿para qué? A las cabras, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito de eso, no? Y claramente es asustarnos, es amenazarnos también, es una manera de amenazarnos porque ahora tienen datos de ellos. Estamos teniendo como últimamente algunos gatitos que ya no están volviendo. Entonces, repreguntarnos qué está pasando. Ayer mi prima mencionaba, ¿por qué no mencionamos todo esto en unos informes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque no sabemos, hoy no tenemos la certeza de nada, no tenemos la certeza de que esos animales, porque el ciclo de la vida y porque hay muchos zorros y puede pasar que se los coman otros animales. Tenemos esa inseguridad de que no sabemos si son otros animales o son personas que tienen fotografías de nuestros animales y les están haciendo daño. Entonces, es una situación súper frustrante en algún punto, así como todo el tiempo tener que estar atajando todas las miradas y todas las opciones. Entonces, sí, realmente en ese sentido estamos muy soles y somos quienes vamos a tener que cambiar el panorama, nosotros, ustedes, yo, todos nosotros que estamos de este lado de la vida queriendo abrazarla, vamos a tener que estar atentos a todo esto que está sucediendo. Por otro lado, también al no saber hoy en la actualidad cómo acompañar a los animales por no tener esos conocimientos, los cuales existían esos conocimientos, esos roles en el pueblo mapuche de personas que podían comunicarse con animales. Mismo nosotros sabíamos cómo era las señales de cada animal. Los animales nos traen señales, nos traen mensajes, tienen otra percepción que tiene la humanidad. Entonces, por ende, son muchísimo más sabios que nosotros, igual que las niñas, porque tienen otra percepción del tiempo y espacio y de las formas, ¿no? Nosotros tenemos métodos muy sistemáticos a esta altura de la historia, ¿no? Como mucho más limitados que otros seres. Entonces, es muy hermoso también volver a recuperar esas maneras, ¿no? De relacionarnos y comprender a otro que no sea un humano, que sea un árbol, que sea un río, que sea un gato, una cabra, un caballo. Y eso creo que es como algo de las cosas más hermosas que nos regala la tierra. Has comentado esa cuestión de la comunicación con los animales y de las señales que traen, y esto es algo central de los procesos, de vuestros procesos de recuperación territorial identitaria. Es decir, esa recuperación es todo un proceso de rehacer
modos de relación que se cortaron con los procesos de colonización. En vuestro caso, los más recientes se dieron a finales del siglo XIX y continuaron durante el siglo XX. De hecho, los proyectos extractivistas actuales dan continuidad a todo ese despojo. Entonces, como que en esos procedimientos sumamente violentos que supusieron la expulsión de los territorios, el tener que emigrar a las ciudades donde las personas mapuche e indígenas eran objeto de discriminación y de explotación, se fue perdiendo el mapudungún porque las infancias eran castigadas en las escuelas cuando la hablaban, también eran negados otros modos de relacionarse con la tierra, con entidades más que humanas. Entonces ahora es como tratar de reconectar con esos saberes, con la observación y el diálogo con los animales, pero a la vez el mundo ineludiblemente cambió y comentabas que en Pillán vosotras asumisteis otras formas de relación con animales que históricamente han sido utilizados para diversos fines, como transporte, alimentación, etcétera, y que en un punto decidisteis no tener animales como medio de vida o de subsistencia. Y justamente en una entrevista anterior hablaba con la compa Martina de que ahora hay personas indígenas de distintos pueblos, maorí, Mimak, entre otros, que al asumir prácticas que se abstienen de consumir o de usar animales, son acusadas dentro y fuera de sus comunidades de estar colonizadas o aculturadas. Pero en esos discursos lo que se suele omitir es que muchos de los animales que hoy son usados o consumidos fueron precisamente parte de los procesos de colonización. Entonces, como que siento que en estos procesos de aprendizaje muy distintos que ustedes están llevando a cabo y que nosotras estamos llevando acá, es muy necesario seguir repensando a los animales desde otros lugares, ya que la muerte de seres como Relmu quedan invisibilizadas. Es más, incluso hablar de la muerte o el asesinato de animales no humanos y preocuparse por lo que les sucede cuando hay por medio niñeces, mujeres, ancianidades, que son violentadas, resulta para algunas personas una frivolidad, incluso una ofensa, ya que se considera que lo que importa son las vidas humanas. Sin embargo, otras consideramos que esa lógica, la de las vidas que no importan o que importan menos, es la misma que se aplica cuando, por ejemplo, en los medios se visibilizan unas tragedias mientras otras son silenciadas. Y bueno, es la lógica de que ciertas vidas sí importan mientras otras son secundarias o sacrificables. ¿Por qué vosotras consideráis importante denunciar y visibilizar las violencias contra los animales no humanos? Y por otro lado, creo que una buena parte de los animales que ahora mismo habitan en Pillán son refugiadas del reciente desalojo de otra comunidad, ¿no? ¿En qué situación están esos animales ahora y ustedes al acogerlos? Bueno, muchas gracias ahí por dar un poco de contexto también, un poco de lo que está sucediendo en los procesos históricos de los pueblos. Sí es un tema muy delicado, ¿no? Porque cada pueblo tiene su historia, su cosmovisión, su forma de vincularse con los animales que uno de afuera no va a poder entender, ¿no? Porque son siglos y siglos de vínculos, de buscar maneras de tener un mejor diálogo con la naturaleza. Entonces son temas como muy delicados, el tema de los animales, y la exposición de eso hacia afuera, ¿no? También porque cada comunidad es distinta, cada comunidad es un mundo, entonces algunos van a interpretar de alguna forma, otros de otra, otros van a llevar otros procesos y demás. Entonces como que sí es algo que se va a ir mutando, transmutando a medida que va pasando el tiempo. Em, bueno, en nuestro caso, hoy en día sentimos la necesidad de denunciar todo lo que está pasando y buscar herramientas de protección hacia ellos, ya que tenemos miedo, ¿no? Que les pase algo por esto mismo de que ya asesinaron a una perrita nuestra, a Relmu, y y también desapareció una gatita, del otro lado, y no sabemos, y fue en el mismo día del allanamiento, y no sabemos qué le pasó. Y así en diversas, como fotografiaron a todos los animales, tenemos miedo de que le hagan daño, que quieran, lastimarles, o mismo eso, asesinarles y nosotros nunca enterarnos. Entonces estamos como en un momento muy complicado, donde no queremos dudar de lo que hacemos y sí creemos que es necesario tomar todas las medidas posibles para resguardarnos y resguardar a los quienes están acompañando y habitando también el territorio.
Entonces me parece algo sumamente urgente, y por esto mismo de que son una más de nosotros, o sea, no tienen un menor impacto o lo que sea, sino es como que realmente nos afecta todo esto que está sucediendo. Y eso, y ver de qué manera podemos también entenderlos y ayudarlos a vivir este proceso que con palabras no nos pueden explicar. Entonces no sabemos si tienen miedo, si están enojadas, si están ansiosos o estresadas, estresados. Bueno, buscar un montón de herramientas, ¿no? Para que eso sea lo más, em, lo más liviano posible para ellos, para todos nosotros. Entonces, por un lado es eso, la urgencia del contexto, de que no queremos que les suceda nada, y que nos entristece cada vez que no sabemos dónde hay uno de los nuestros. Em, y bueno, por otro lado, sí, al tener también una convicción muy fuerte con el tema de los animales y no esclavizarlos o utilizarlos para algo en concreto en nosotros como familia, no hablo como ni pueblo ni como comunidad, sino también como familia, amigas, tenemos esa convicción, ya que mi hermana también ha podido, mi hermana más chica ha transitado mucho el vínculo con los animales y eso nos hizo aprender un montón. Igual desde pequeña ya con nuestra mamá teníamos como mucho acercamiento a entender un poco más el mundo, de cómo era, de cómo es también muy antropocéntrico, ¿no? De estar todo el tiempo hablando de humanes, humanes y nuestros problemas y bla, bla, bla. Y de repente tenemos un montón de otras especies que no pueden expresarse con las palabras que nosotros conocemos y también están luchando, están resistiendo, están acompañando, bueno, mismo ellas, les animales aquí son nuestros guardianes también y como quienes nos anuncian si hay algo extraño y demás. Entonces eso es como fundamental para un cohabitar en conjunto. Por eso mismo fue que en el desalojo de una de las comunidades que hubo, eh, nosotros decidimos recibir a aproximadamente 16 15 caballos, yeguas, y quienes pudieron, em, nada, llegar hasta nuestro loft y nuestro territorio y ahí hay que quedarse, ¿no? Y sin que nadie les moleste. En este momento estamos bastante eh, así como en una transición de buscar formas y vínculos de personas las cuales quieran acompañar este proceso, porque son muchos animales, son aproximadamente 30 y esperamos más en camino, porque están preñadas gran parte de ellos, así que son como más de 30 animales. Entonces estamos en un comienzo de campaña de encontrar personas que puedan apadrinar a estos animales, organizaciones o personas resonantes con estas especies y con esta situación también, ¿no? Del contexto en el que estamos, porque no damos abasto. Y bueno, creo que es oportuno también a los oyentes, quienes quieran colaborar y quieran acompañar esto que estamos viviendo. Una es acompañando en tema económico, más que nada, porque lo que nos traba mucho es lo económico, ¿no? El no tener una sustentabilidad económica para poder sostener todos estos seres que, bueno, se alimentan de diversas cosas, pero más que nada los caballos como consumen mucho pasto y ahora que se viene el invierno está como todo mucho más complicado, entonces ahí quisiéramos ver, em, quisiéramos ver si hay como más personas que puedan colaborar con eso y, y bueno, eso sería como un poco la situación. Entonces sí veo necesaria hacer una red grande de distintas personas en distintas partes del mundo que quieran colaborar con esta situación y buscar de qué manera podemos estar también asesoradas en tanto legalmente, ¿no? Para llevar a cabo estas denuncias, también como en su alimentación y en su revisión médica, ¿no? Porque necesitan cada tanto ser observadas, ver si están bien, si están nutridas, qué les falta, si, bueno, hay que desparasitarles, bueno, conlleva un montón de cuestiones y somos muy poquitas personas que pueden llevar a cabo esos labores, ¿no? Entonces, para mí es fundamental
si existe la posibilidad de que se expanda esa red, sería un gran alivio no solo para nosotros, sino para ellas mismas también. Sí, en relación con la situación de los equinos refugiados y de, bueno, de estas violencias que recaen contra los animales no humanos, estamos creando una red con personas y colectivos de distintos lugares para aportar de diferentes maneras, sea con asesoramiento jurídico, con aportaciones, sobre todo para esta situación específica que tienen ahora, que viene el frío, las heladas, que no habrá pasto para estos animales. Tampoco se ha podido armar un espacio de protección para ellos y necesitan atención veterinaria. Entonces estamos viendo cómo podemos organizarnos y hacer un llamamiento para ayudar con esas necesidades de estos seres y bueno, lo iremos compartiendo. Por otro lado, todo lo que viene sucediendo con humanos y más que humanos da continuidad a procesos históricos, pero también está mostrando los profundos cambios y cómo las luchas están interconectadas. Lo que nos lleva también a la importancia de ver la conexión de las distintas opresiones y de tratar, la importancia de tratar de encontrar maneras de dialogar y de unirnos, aunque pueda haber puntos de fricción que quizás sean irresolubles. Y bueno, pensaba en el caso de Emilia Milenobrecht, conocida como Bau o Baucis, porque ella encarna esa articulación de luchas, ya que era una joven mujer trans, antiespecista y profundamente comprometida con la causa mapuche y con el resguardo de los bosques. En febrero se cumplieron 4 años de su asesinato. Ella estaba involucrada con el Love Yazcawe em, y con la recuperación territorial que esta comunidad estaba sosteniendo al sur de Chile en un lugar gravemente afectado por intereses inmobiliarios, ya que este lugar había sido cercado para proteger mansiones privadas y proyectos energéticos extractivistas, y la comunidad decidió recuperar el acceso al lago, establecerse allí, desarmando cercos y enfrentándose a la vigilancia de guardias privados y que iban armados. Y el 16 de febrero de 2021, cuando los guardias estaban intentando desalojar a personas que acampaban a orillas del lago, Emilia Bau y otros integrantes de la comunidad se acercaron a mediar y uno de los guardias disparó, alcanzando una de las balas la cabeza de Emilia, que falleció al día siguiente. El juicio por este asesinato estuvo lleno de irregularidades y solo el autor material fue condenado. Dejaremos en las notas de este episodio enlaces al perfil de Instagram de Bau, donde se divulgan eventos y proyectos que mantienen viva su memoria y su legado. Uno de esos proyectos es el santuario o refugio de animales que se creó en su memoria con su nombre, Refugio Bosque Baucis. ¿Cómo consideras tú que en el contexto actual podemos aunar fuerzas, generar alianzas, desde aquellos puntos en los que sí hay convergencia? De hecho, ya están en marcha esas alianzas entre disidencias, luchas indígenas, antiespecismos, etcétera. ¿Cómo los percibes o vives tú o vosotros desde los espacios y procesos que estáis caminando? Qué interesante pregunta. La verdad que, bueno, es una pregunta que también me interpela todos los días, em, porque es una pregunta que te lleva a otras, quizás. em, Creo que un poco es buscar el propósito, ¿no? Como encontrarse con un propósito trascendental, se podría decir. Cuando uno encuentra su propósito, como su camino, o la excusa para el cual levantarse todos los días, encuentra les aliades. En principio, yo creo que la gran aliada nuestra o a quienes nos tenemos que aliar profundamente es a la propia existencia, a la propia vida, al territorio, a la tierra, al aire, a las montañas. Esas como son nuestras fuerzas primordiales para poder seguir caminando, para seguir fortaleciéndonos. Entonces, como ya encontrar, cuando encuentras esos propósitos y te das cuenta que sin ella, sin la tierra, nosotros no haríamos absolutamente nada, no existiríamos directamente. Podés encontrarte con gente aliada, digamos. Entonces, creo que hay un montón de métodos de encontrarnos, ¿no? Con personas empatizadoras, sensibles,
que pueden llegar a pensar más allá de lo que nos venden o lo que nos muestran. Entonces, estos espacios de comunicación, de relacionarnos, de encontrarnos con la vida, con los animales, con otras personas de otras culturas, de otros pueblos, de otros territorios, es una manera de abrir tu corazón, tu perspectiva, tu espíritu, ¿no? Para que se te abran los caminos, para el andar, para el experimentar, porque al fin y al cabo nos vamos solamente con toda la experiencia que hemos caminado en todo este recorrido vital, ¿no? Entonces creo que esa es una manera muy, eh, muy acertada de encontrarse, ¿no? Con otras luchas, con otros caminares, con otras prioridades. Entonces sí, confío mucho en eso, confío mucho en que a pesar de tanto machaque, se podría decir, en nuestras vidas, porque de todos lados nos quieren como adoctrinar con la alimentación, con la forma en cómo te vestís, la forma en cómo hablas, las lenguas, los pensamientos, las expresiones, todo el tiempo quieren encajarte en un formato que a ellos les sirve, ¿no? Claramente. Cuando me refiero a ellos, me refiero como a un modo de pensar desde el lugar, desde la muerte, ¿no? Desde lo más como turbio y denso, desde ese lugar que estanca. Esas personas que estancan, que no quieren verte crecer, que quieren verte dominada y en la muerte, sumergida en la muerte, em, tienen todo un plan. Entonces nosotros tenemos que potenciar todo lo que sí nos pertenece, lo que sí es propio, también tener un plan. Esto de aliarnos es un plan, de encontrarnos entre nosotros es una manera de fortalecer nuestros espíritus, fortalecer los territorios, fortalecer a la vida, ¿no? Es absurdo que estemos hoy en día em, discutiendo si vivimos o no vivimos, ¿no? Como todo lo que está pasando a nivel global con las guerras, con la hambruna, con todo. Es una cuestión de poderes, ¿no? Donde hay personas que toman decisiones arriba de muchas otras. Entonces, es encontrarse con el propósito, es encontrarse con UNE, es encontrarse con lo que realmente nos mueve, ¿no? Y nos da motivo para respirar, para sonreír, para amar, y no de una forma cliché ni romántica, sino de una forma esencial como humanos. Está bien, la tristeza y el dolor es parte de la vida, así que es una emoción que hay que atravesarla, ¿no? Pero hay que atravesarla. Entonces estamos en un momento de atravesar el Yerpún, o sea, la noche más oscura. En el mundo mapuche, el Yerpún quiere decir eso, que atravesás la noche más oscura. Entonces, atravesar esa parte, esa oscuridad que es, que es, pues, vale la redundancia, es parte de la vida, es también poder desafiarse y decir, che, podemos llegar a más y podemos llegar a tener sensaciones nuevas y lindas y como recíprocas, ¿no? Entonces, como un poco creo que va por ahí y nada, y agradezco un montón estos espacios, te agradezco muchísimo a vos, Sura, por también transmitir todo este contenido a otros lugares y viceversa, ¿no? Así que nada, creo que son lugares que hay que ocupar de alguna manera, porque si no lo va a ocupar otra persona. Y como cierro con una frase que me quedó muy latente cuando era muy chica, que mi mamá iba a recorrer los territorios y volvía muy triste porque las historias en los territorios hoy en día, territorios conquistados, realmente son muy desgarradoras, de mucha violencia, de mucho dolor, de mucha escasez de agua, de comida, de cuestiones. Volvía muy triste y yo decía, ¿por qué vas? O sea, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué no te quedas acá con nosotros, con tus hijos, como, no sé qué? Tener una vida normal, entre comillas, entre comillas. Eso es lo que yo pensaba con 13 años, ¿no? Y mi mamá me miraba, después de contarme relatos terribles de niñeces que padecían un montón de cuestiones, y me mira y me dice, Lianca, si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie.
Y esa frase para mí quedó como muy latente en mi historia, porque hoy me doy cuenta de que si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. Y no es que nadie lo va a hacer, alguien lo va a hacer, siempre va a haber alguien que lo va a hacer, pero en el sentido de voy a tomar las riendas de mis propias decisiones, de lo que yo quiero asumir y por qué lo quiero asumir, y convencida de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, eso es como algo que creo que puede llegar a resonar y bueno, y no tener miedo, porque al fin y al cabo, ¿qué es el miedo, no? Eh, Al fin y al cabo no existe más nada de lo que nosotros también elegimos. Y gracias a nuestra historia y nuestros ancestros y demás, que podemos elegir, porque bueno, hay personas hoy sabemos que no están pudiendo elegir su realidad, eh, lamentablemente por un sistema que oprime y que quiere la muerte de la vida. Entonces, bueno, nada, quedo ahí como con esa gran pregunta que creo que me va a llevar a otras preguntas y respuestas de qué manera vamos ejerciendo la herramienta y la solidaridad, ¿no? Como que es algo muy clave, ¿no? Solidarizarnos con el resto, porque al fin y al cabo también es una manera de encontrarse con uno mismo y creo que eso también es algo importante, ¿no? Porque si bien somos una colectividad, pero comienza con une, con la decisión de une, de querer hacerlo. Y después obviamente nos lleva a la colectividad y lo social porque somos colectivos y nunca estamos soles. Siempre hay alrededor seres, tanto que vemos como que no vemos, como familia, amigues y otros seres que también nos acompañan en este proceso de la existencia. Así que, bueno, espero haber respondido la pregunta. Qué bellas reflexiones, Bianca. Gracias por compartir. Y bueno, por último, te quería preguntar por la pluriversidad, porque es un importante proyecto que se empezó a caminar hace unos años, del que tú eres parte, y se venía avanzando desde hace meses. Moira Millán, tu mamá, ha ofrendado su casa para que desde el Luz Pillamagüiza Mujeres y Diversidades Indígenas podáis seguir avanzando en la construcción de saberes propios. Y bueno, pues con todas estas situaciones de los allanamientos, todos esos avances se complican. Pero desde luego no los cortan, ya que siempre se encuentran la manera de rehacerse y seguir luchando. Cuéntanos en qué consiste la pluriversidad y cómo se está caminando ahora. Bueno, contar un poco de qué trata este proyecto educativo. Se podría decir como un proyecto educativo intercultural, de alguna forma. Eh, Pluriversidad viene como de la idea como de una universidad, pero en vez de ser una sola, un solo universo es pluri, es de muchos universos multiversos. En principio, bueno, contar así brevemente quién es mi mamá. Mi mamá, Moira Millán, es una persona súper comprometida con los territorios y las mujeres, el mundo tangible e intangible, indígena y no indígena, ¿no? Porque, bueno, indígena en el sentido de que desde las culturas y cosmovisiones. Pero ella hace un recorrido del sur de Argentina hasta el norte, a dedo, bueno, con dos amigos de ella, caminando distintos territorios y observando y escuchando distintas problemáticas que se van dando para una alianza entre mujeres y una fortaleza de esos territorios y eh, de esas personas, ¿no? Quienes ponen el cuerpo todos los días en los territorios para un mejor vivir, un buen vivir. Entonces, en principio, cuando ella hace todo este recorrido muy sacrificadamente, em, se le ocurre esta idea de poder generar un espacio de mujeres indígenas, fue el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir em, en Argentina, en donde se planteaban distintas problemáticas y distintas formas de solucionar o eh, de visibilizar, ¿no? Lo que estaba pasando, porque bueno, hay cosas que ya no se pueden solucionar, como la muerte de muchas niñas y muchas ancianas que han quedado en el camino. Entonces, en principio fue esa idea la que llevó después a un tiempo a generar otro espacio que es la pluriversidad de educación para mujeres y diversidades.
por todo el contexto de violencia que hay con las diversidades y mujeres en los territorios y en otros espacios también territoriales, pero en la ciudad. Em, Luego se fue ampliando, ¿no? Como esa idea y fueron como agregando otras personas al proyecto que somos parte de Pirial Mahuiza. Y, y así fuimos generando un pequeño núcleo de mujeres quienes queremos y em, como que en algún punto estamos muy convencidas de que esto es una forma y una estrategia de conservar nuestros saberes y de poder intercambiar, ¿no? Saberes que se están perdiendo, como la partería y muchas otras cuestiones respecto a las plantas y demás. Entonces es como un espacio de reciprocidad de tanto las personas que ofrendan sus conocimientos como personas que quieren aprender, ¿no? En distintos contextos, porque también ella lo que vio es que gran parte de las mujeres no terminan ni la primaria ni el secundario porque, bueno, terminan quizás siendo madres muy jóvenes, producto de violaciones o en otros casos de sobrevivencia, ¿no? Entonces, un poco va dirigido a esas personas, ¿no? Que lamentablemente hoy se les cierran muchísimas oportunidades. Entonces, hoy de a poco se va generando, ella pudo hacer su casa después de 7 años, que tuvo muchas trabas y mucha gente que en vez de ayudar hizo mucho daño. Pero bueno, entre todo y el esfuerzo de amistades y gente que sí realmente confía y ama mucho lo que se hace, se logró concretar este espacio que era su casa y que ella donó al proyecto de la pluriversidad para comenzar este nuevo caminar de una educación ancestral, ¿no? Se podría decir de alguna manera. Entonces, bueno, un poco de eso se trata hoy en día con algunas de nosotras, miembros de Pirián Mahuiza, que somos familia y otras amigas. Estamos llevando a cabo distintas actividades y sueños para también fortalecernos nosotras, para seguir y para fortalecer a personas que están alrededor, mujeres y comunidades que también em, eh, están cerca de este territorio. Y bueno, así se va como concretando de a poquito, también con mucha ayuda de gente también de alrededor, de otras partes del mundo, que confían y creen en este modelo de educación eh, nuevo, pero al mismo tiempo algo ancestral. Así que bueno, un poco siendo muy breve, ¿no? De lo que se trata, es lo que te puedo contar, pero bueno, en principio es eso, así que siempre estamos ahí como tratando de generar más lazos y vínculos de distintas personas para este apoyo y para visibilizar, ¿no? Todo lo que pasa en los territorios, tanto las violencias como las corrupción de las instituciones, de los estados-nación. Y entonces un poco es eso, generar la autonomía de todas nosotras y enriquecernos de saberes entre nosotras de estos resguardos, digamos, de espacios. Rumé Mañún y Anka, muchas gracias por conversar con nosotros, por contarnos otras realidades, por mostrarnos situaciones que están pasando y que están siendo silenciadas o tergiversadas. Y no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí con un hasta pronto porque seguimos conectados, seguimos atentos a lo que va sucediendo y también, bueno, apoyar en lo que podamos. Muchísimas gracias, Urama. Te agradezco un montón todo este apañe comunicativo a otras personas que están en otros territorios, eh, porque bueno, vuelvo a decir y creo muchísimo en esto que más allá de la distancia, más allá del color, más allá de la sangre, estamos en un mismo lugar, un mismo planeta, una misma Mapu, en donde nos abraza y nos retribuye con todo su amor, con toda su prosperidad. Y entonces somos en algún punto todos hijos de la misma tierra, todos estamos con los mismos hábitos en el sentido de las mismas necesidades y mm, bueno, muchas de las mismas formas de existir. Así que bueno, agradezco un montón estos espacios, agradezco
agradezco un montón a los oyentes que que empatizan con todo lo que estamos viviendo, los pueblos indígenas en estos territorios. Y te agradezco un montón. Nada, lo único que les pido es la solidaridad, la empatía, el apañe de las formas que que puedan, tanto visibilizando como apoyando de otras maneras. Siempre viene bien. Y eso, muchísimas gracias, Rumé Mañún. Espero que se pueda seguir dando estos encuentros. Y bueno, estaremos también tratando de llegar a esos territorios. Por otro lado, mi madre está presentando el libro Terricidio en Barcelona a finales de septiembre. No sé si va a estar en catalán, esa información me hace falta, pero bueno, trataremos de encontrarnos ahí también, de acompañarla. Así que les invitamos a todos. Seguiremos también en contacto para poder acompañar a los animales que están con nosotros refugiados, que son más de 30 y que, bueno, vamos a necesitar mucho apoyo. Así que estamos haciendo una red, tanto con Sura como otras personas, para poder contener, porque se viene el invierno y es muy probable que si no tenemos todos los espacios armados, pueden llegar a morirse por el frío y por la falta de alimento. Entonces, nada, estamos ahí como muy en a contrarreloj, así que bueno, metiéndole todo la energía para que eso suceda y que sobrevivan todos el invierno y bueno, y tengamos más de su compañía. Un abrazo enorme y mil gracias.